sin fin. Capítulo 1, segunda temporada. Macario Rey. Hola, soy Roberto. En esta temporada yo también les relataré parte de la historia, enfocándome especialmente en lo acontecido en Madrid. Siempre estoy sentado en los controles cuando Sam habla en la radio, pero ahora me encuentro del otro lado del cristal, hablando con vosotros. Me siento extraño al ver a Sam en mi lugar y yo estar en el suyo. Pero lo importante aquí es narrarles nuestra historia para que no se pierda en el futuro. Continúo con lo sucedido este año. Las primeras semanas transcurridas después de la muerte del rey José resultaron tristemente caóticas. Recuerdo haber caminado por las calles de la colonia y observar los rostros de sus habitantes. Todo resultaba confuso, angustiante, desesperanzador. La gente había depositado su confianza en ese gran líder y ahora ya no estaba allí para ello. En el bar se repetía una misma pregunta: ¿y ahora qué? ¿Cómo salir adelante haciendo camino ante tanta incertidumbre? La verdad es que llegados a ese punto ni yo lo sabía. Aquella colonia, en otro tiempo importante, hoy se encontraba apagada y oscura. Las reuniones por las noches en el bar ya no eran multitudinarias. Solo nos encontrábamos los de siempre y recordábamos a los que ya no estaban. La gente terminaba las cenas comunitarias y se retiraba a sus casas. Por las madrugadas reinaba la desolación. Macario había asumido el poder de manera automática por ser el segundo en rango para tomar el liderazgo. Nadie se opuso a ello, por lo menos al comienzo, porque todos estaban preocupados por el devenir diario en la colonia. Ibarrondo había quedado en pie después del enfrentamiento con el supuesto ejército de rescate, que en realidad pretendía tomarla, pero las secuelas del ataque eran atroces. Habían volado escombros y polvo por toda la colonia tras la gigantesca explosión. La tierra se encontraba agrietada. Algunas casas sufrieron derrumbes parciales y las que se encontraban más cerca de la zona de combate quedaron semiderrumbadas. Parecía que la historia volvería a repetirse y nos dejaba parados en el momento exacto en donde todo comenzó. Era necesaria la reorganización y limpieza lo antes posible. Por la noche decidí comunicarme con Sam. Desde que se fue no teníamos noticias de su paradero y los amigos en el bar me preguntaban por él. Lo extrañábamos demasiado. Es un tipo de los que se hace querer y estábamos preocupados por su suerte. El día de su partida habíamos conversado con Manolo y Lucrecia y decidimos esconder un radiotransmisor entre sus pertenencias para comunicarnos constantemente. Y este era un buen momento para ponernos al día. Su consejo nunca estaba de más. Sam tardó un rato en contestar, ya que él no sabía de la existencia de la radio. De haberlo sabido era muy probable que el aparato terminase tirado a un lado de la ruta. Noté gran nerviosismo cuando tomó el transmisor. Sonaba muy alterado. Algo le preocupaba. Aunque intentó disimularlo durante toda la conversación, le pregunté cómo y dónde estaba y comenzó a contarme su experiencia en el Alto del León. La situación se estaba poniendo muy complicada. Me dijo que ante sus ojos estaba viendo desfilar a miles de hombres bestia y que se dirigía hacia el sur por el túnel de Guadarrama en busca de lugares más cálidos ante la inminente llegada del invierno. Calculamos que pasaría por la ciudad en breve y me pidió muy enfáticamente que le dé aviso a Macario para reorganizar la defensa de Ibarrondo. Me despedí de Sam con la promesa de estar comunicados con mayor frecuencia y marché al encuentro del rey. Macario recibió las alarmantes novedades y rápidamente dispuso cuadrillas rotativas para trabajar durante las 24 horas y así terminar la reconstrucción en el menor tiempo posible. Los especialistas en arquitectura elevaron un minucioso informe de la situación y el monarca les otorgó el permiso absoluto para disponer de los recursos necesarios, por lo cual las cuadrillas fueron rápidamente distribuidas en las diversas zonas de desastre. En especial, trabajarían en la zona cero, allí en donde ocurrió la explosión. A cargo del equipo más experimentado pusieron a Manolo, quien contaba con experiencia en edificaciones y, sobre todo, dotes de mando. Su zona de trabajo era la más compleja. Debía encargarse de remover toneladas de escombros que aún quedaban en los edificios donde perdimos a José y sus valientes soldados. Manolo planificó las tareas de reconstrucción del muro exterior de manera ágil y eficiente. El muro exterior en ese momento tenía una brecha de unas 8 calles y debía cerrarse sin perder tiempo. Sabíamos que en breve regresarían los animales hombres y no queríamos que destruyan otra vez las zonas de sembradío intermedias entre el muro y la muralla exterior, que en aquellos meses fue arrasada en 2 ocasiones. Lo que casi nadie supo sobre la limpieza de escombros es que en aquella ocasión se produjo un hito fundamental para la historia de la colonia. En las obras de limpieza en zona cero era común encontrar un dedo o un trozo de cuerpo entre los escombros, pero un día Carlos, uno de los obreros, se acercó a Manolo con cara de asombro y algo envuelto entre unos trapos sucios.
Tenía forma alargada, de unos 10 centímetros de espesor y 1,5 metros de largo. Carlos se dirigió hacia Manolo y le pidió que le acompañe. Llevó su dedo índice hacia la boca en señal de discreción, y Manolo, sin preguntar, lo siguió detrás de un muro semidestruido. De momento pensó que era una pierna u otra parte de algún cuerpo que con pesar debería identificar, pero una vez que se encontraban ocultos, Carlos destapó el hallazgo y se produjo uno de esos momentos mágicos que nadie olvida. Lo que se encontraba escondido en aquellos trapos era Colada, la famosa espada del difunto rey José. Manolo la tomó en sus manos dando unos pasos hacia atrás, y el brillo de la espada se encontró con la luz de aquella mañana. Lo deslumbró de tal manera que un par de lágrimas rodaron por su rostro. La emoción y la congoja del hallazgo detuvieron el tiempo. Por unos minutos Manolo quedó inmóvil, fascinado ante el tamaño esplendor, rendido ante la belleza de Colada. «Cuidado, alguien viene», dijo Carlos, apresurando su paso hacia la dirección desde donde provenían las pisadas. Él sabía que si encontraba la espada se la llevarían a Macario, y no le gustaba para nada esa idea. Salió por un costado del muro, silbando para entretener a uno de los guardias reales que se encontraban vigilando la obra. Este gran gesto del obrero le permitió a Manolo ganar tiempo. Envolvió la espada nuevamente y se la llevó a su casa en la colonia. Llegó hasta el portal y entró sin titubear. Aún se encontraba emocionado. Temblaba como nunca. Su calva brillaba con el sudor de los nervios que tenía en aquel momento. Rosa, su mujer, lo encontró jadeando, apoyado en la puerta, y enseguida lo tomó por la cintura guiándolo hacia una silla cercana. Manolo no emitía palabra. Miró fijamente a Rosa y descubrió la espada, depositándola suavemente sobre la mesa del comedor, ante el asombro de su mujer, que también necesitó una silla para acompañar a Manolo. Se volvieron a mirar fijamente. Manolo sentía el peso del deber en su espalda. «¿Qué hacemos con ella?», le preguntó a Rosa. Esto sobrepasa sus propias responsabilidades y no tardaron mucho tiempo en pedir ayuda. En el más estricto secreto se reunieron con Adrián y conmigo para pedir consejo y decidir la acción a tomar. Los 4 discutimos durante un buen rato y llegamos a una decisión unánime. Hasta que no se demuestre un rey o gobernante merecer semejante honor, debemos esconderla y jamás revelar su ubicación. El próximo paso era saber dónde y cómo ocultarla, decisión que nos llevó varios días, explorando todo sitio que lograse servirnos de escondite perfecto. Luego de contemplar distintas opciones, decidimos que así como José era nuestro rey Arturo, debíamos entregar a Colada en manos de la señora del lago, y como lago no teníamos, la entregaríamos a las aguas de nuestro modesto río, que hoy corría por la M30, en una zona alejada de la colonia para no levantar sospechas. El otro tema era resolver cómo recuperarla, ya que Nuestra Señora del Río jamás aparecería, de modo que la ataríamos a una cuerda para poder rescatarla. Llegado el día, surge un gran dilema ante nosotros. Parte de la empuñadura de Colada era de madera, y con el agua no resistiría demasiado, por lo que entonces se decidió. Primero untamos la empuñadura con abundante grasa de cerdo que serviría para preservarla, y luego juntamos una gran cantidad de bolsas de plástico, y cuando nadie se encontraba en la fundición las derretimos en una batea de unos 2 metros por 20 centímetros de alto y otros 40 de profundidad, y una vez que el plástico se encontraba en estado líquido, sumergimos la espada en la batea y agregamos algunas rocas para evitar que flote. Ahora la espada era un rectángulo de plástico y nadie notaría su presencia. Luego, una vez fría, la atamos con una soga de metal también untada en grasa, evitando que se oxide, y la arrojamos en lo más profundo del río. Una vez sumergida, clavamos una estaca en la tierra y atamos el otro extremo de la soga para poder recuperarla. Tapamos estaca y soga con unas piedras y terminamos de cubrir todo con tierra para que nadie pueda encontrar el lugar. Manolo, Rosa, Adrián y yo juramos jamás volver al sitio donde quedó la Colada y no decir ni una sola palabra hasta que en Colonia y Barrondo gobierne un verdadero líder que siga los gloriosos pasos del rey José. Bueno, ahora, San, continúa tú la historia. Cambiemos de sitio. En esta temporada yo les contaré sobre mi viaje y las cosas que descubrí en aquel viejo mundo que se transformó en desconocido para todos después del Holocausto. En aquel momento me encontraba en el Alto del León y los días continuaron monótonamente. La aventura con los lobos fue increíble. Ellos no me dejaban acercarme demasiado,
Pero si me gruñía, Idriafix enseguida los ponía en orden. Roberto me contaba todo lo que acontecía en la colonia. La situación se ponía cada día más tensa allí. Lentamente los animales hombres disminuían en número. En poco tiempo podría partir rumbo a Segovia y aclarar todos mis interrogantes. Tenía dudas respecto a Idriafix. ¿Continuaría conmigo o se quedaría con su manada? Finalmente llegó el día. Cargué el automóvil. En él puse todo el café, la leche en polvo y algunos jamones del almacén. No sabía cuándo podría encontrar más. Y decidí partir. Me arrodillé frente a Idriafix y le pedí que él decida. Me ladró y se alejó. Yo me quedé helado. Mi compañero me abandonaba. Pero tenía derecho a hacer lo que quisiera. Para mí era un amigo y no un esclavo de mis ideas. No quise mirar atrás para no ver su silueta. Y con los ojos llenos de lágrimas comencé a bajar la montaña, curva tras curva, esquivando restos de ramas y hojas. En más de una oportunidad tuve que detener el automóvil y despejar los troncos que obstruyen la carretera. Repentinamente, a la salida de una de aquellas curvas y en medio de la carretera, se encontraba la manada, con Idriafix delante de todos y protestando. ¿Qué había pasado? A su manera pidió que abra la puerta trasera del coche, y allí subieron 4 lobos e Idriafix se ubicó en el asiento del acompañante. Yo alucinaba. Después me ordenó a puro ladrido que continuara el camino. Esto ya parecía un pequeño zoológico. El automóvil tenía una autonomía de unos 350 o 400 kilómetros, y encendiendo el generador se estiraba bastante la distancia que podíamos recorrer con él. Pero nunca superaremos los 700 kilómetros. Debía evitar riesgos innecesarios, y una vez cubierta la distancia programada, había que esperar unas 8 horas de carga. Aunque hasta Segovia solo teníamos unos 40 kilómetros, era un detalle que siempre debía tener en cuenta. Cuando terminamos el descenso de la montaña, mi cabeza comenzó a zumbar y las ideas se mezclaban en ella. Entonces me detuve a un costado de la carretera. Me era imposible continuar con semejante tortura mental. Tanto Idriafix como los lobos comenzaron a emitir llantos y gruñidos persistentes. Retrocedí el coche unos cuantos metros, y allí los animales parecían aliviados. Avancé nuevamente y los aullidos regresaron. ¿Qué era todo esto? No entendía nada. Me encontraba al límite de algo desconocido, por lo cual decidí esperar un largo rato fuera de ese límite para comprender mejor. Me puse a repasar la situación. Había un límite que no entendía, que me liaba la cabeza y que además mantenía mi mente en blanco y no me dejaba pensar lúcidamente. Esperé, pensé, entré, salí. Algo había allí. Un límite donde dejaba de ser yo. ¿Pero qué era eso? ¿Cómo limitar su influencia? Probé distintos elementos que tenía en el coche para frenar la extraña interferencia. Ninguno dio resultado. No debía darme por vencido. Seguramente encontraría algo que alivie mi dolor. Continué probando lo que tenía a mano, hasta que llegué al fondo del maletero y pude divisar un casco de moto que llevaba para protegerme en caso de derrumbe o simplemente para recorrer senderos escabrosos. Me puse el casco y caminé hacia la línea imaginaria que torturaba mis pensamientos. En un acto de coraje crucé los límites. El casco me aislaba de la extraña influencia. La jaula de Faraday. Recordé ese viejo y efectivo principio de la física, según el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio anula los efectos de los campos externos. El casco aislaba las ondas magnéticas y protegía mi cerebro. ¿Cómo llegué a esa conclusión? No lo tengo claro, pero funcionaba. Ahora tenía una tarea mucho más complicada.
cómo ponerle un casco a los lobos e Ideafix. Pensar, encontrar soluciones, es parte del trabajo cotidiano que engrandece al hombre y lo diferencia del reino animal. Debía diseñar entonces unos cascos de alambre para mí y para ellos, y rezar para que Ideafix lo convenza de usarlos. Corté en las cercanías algunos alambrados que aún se encontraban en pie, y con ellos fabriqué unos cascos con malla de alambre, y los probé. Eran más cómodos que tener un casco de moto todo el tiempo, y hasta más eficientes. Le construí uno a Ideafix y a los lobos. Ideafix lo probó a regañadientes. Tuve que arrastrarlo hasta la zona límite de aquel campo maléfico, ya que él no quería entrar. Finalmente funcionó. Él lo notó y me miró asombrado. Entonces se lo puse a los lobos. Les cuento que no fue nada fácil, ya que no les gustaba que yo estuviera cerca de ellos. Pero ya estábamos preparados para continuar el viaje. Cuando retomamos el viaje, le pregunté a Ideafix los nombres de sus amigos. Bueno, tampoco me los podía decir, de modo que se los tendré que poner yo mismo. Los llamé Negro, Canoso, Ojos y Gruñón. Mientras conducía e intentaba que los lobos reaccionaran al llamarlos por su nombre, debo decirles que sin resultados a la vista, continuamos por la carretera hacia Segovia. Yo realmente dudaba de encontrar gente a causa de esas ondas extrañas que afectaban el cerebro de los que vivieran allí. Al acercarnos a la ciudad, se veían muchas columnas de humo, de miles de viviendas, y me sorprendí. Decidí esconder el automóvil y continuar a pie. Aseguré tanto mi malla protectora como la de mis acompañantes. La mía la escondí bajo mi sombrero y me puse la armadura flexible. Como el frío ya cubría aquella zona, también me coloqué el abrigo negro. Caminando entramos a la ciudad. Los barrios exteriores no estaban habitados, así que nos dirigimos al casco antiguo, que era de donde provenían las columnas de humo. Un hombre mayor con 4 lobos y un perro seguro llamaban la atención, de modo que le dije a Ideafix que sus amigos nos esperen cerca del coche, mientras continuábamos caminando solo él y yo. Nos acercamos a la parte poblada en donde habían construido una enorme muralla rodeando el casco antiguo. Era de piedra y de buenas dimensiones. Mucha gente debió trabajar en la construcción de aquel muro. Penetramos por una de las puertas. La gente trabajaba en sus tareas y parecía no notar nuestra presencia. O quizás nos confundieron con una persona conocida. Ninguno nos dirigió siquiera una mirada. Ni siquiera hablaban entre ellos. El único ruido que cortaba el silencio era el de las herramientas golpeando metales o rocas. Eran como autómatas, cumpliendo con una labor predeterminada. Una persona pasó junto a mí, pero de manera muy disimulada me miró a los ojos. Continuó su camino. Me percaté de su mirada y lo seguí. Necesitaba respuestas. Salió de la ciudad y caminó presuroso delante de mí, marcándome el camino. Frenó repentinamente su paso y volvió a mirarme, para luego entrar en un pasillo estrecho. Me dirigí hacia él siguiéndolo atentamente. Ideafix se cruzó en mi camino, impidiendo el paso. Le dije que se quedara tranquilo. Agudicé mis sentidos y entré, esquivando el golpe antes que siquiera me lo lanzase. Ideafix saltó y lo tomó al atacante por el brazo, haciéndolo caer e inmovilizándolo rápidamente. Recuerdo que el atacante dijo: «Tú miras, eres de los que miran». Le pregunté qué quería decir con ello y me pidió que lo acompañara donde estaba su gente. Ideafix lo soltó y yo ayudé a levantarlo. Bueno, Roberto, este capítulo llegó hasta aquí. Recuerden, estamos en Colonia y Barrondo, Madrid. Esta es nuestra historia. Si necesitas, puedes sumarte a nuestra comunidad. Te estoy contando nuestra historia para que no se pierda en el futuro. Corta, Roberto. Ya está.